Hola, les doy la bienvenida a un video más del curso de programación en C# con visualstudio.net. Mi nombre es Esteban y en este video continuaremos con el tema de archivos. Trabajaremos con el concepto de apareo de archivos. Antes de comenzar, te pido te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para ayudarme a seguir creciendo y poder subir videos semana a semana. Comencemos. Como vimos en videos anteriores, trabajamos con archivos. Dentro de lo que podemos hacer con archivos, existen diversas formas de procesar información que tienen en los archivos. Podemos agrupar para sacar determinada información, como vimos en videos anteriores con el concepto de corte de control. Ahora veremos una técnica de procesamiento llamada apareo de archivos. El apareo de archivos es una técnica de procesamiento que involucra dos o más archivos con datos ordenados y permiten generar una salida combinada a partir de estos dos archivos. Básicamente lo utilizamos cuando tenemos dos archivos ordenados por el mismo campo en común. Entonces podemos combinar la información de estos dos archivos a través de un campo común. Gran parte de las bases de datos relacionales se basan en este funcionamiento. Supongamos ahora que tenemos dos archivos con la siguiente información. Uno de los archivos corresponde a alumnos, donde tenemos DNI, nombre y apellido del alumno, y otro archivo donde tenemos materias. Dentro de materias tenemos el DNI del alumno, la materia con el nombre y la nota de esa materia. Fíjense que en ambos archivos tenemos un campo en común que es DNI y el mismo está ordenado de forma ascendente. Muy bien, si requerimos imprimir el DNI, el nombre y apellido del alumno y su promedio como salida, vamos a tener que trabajar con ambos archivos. Y para ello vamos a tener que relacionarlo por el campo en común que tienen, en este caso el DNI. Para eso vamos a utilizar el concepto de procesamiento llamado apareo de archivos. Yendo a un diagrama de flujo, ¿cómo vamos a trabajar con estos archivos? Bueno, básicamente vamos a tener que estar trabajando con los dos archivos. Primero vamos a recorrer el archivo alumnos y por cada DNI vamos a buscar todos los DNI que concuerden en el archivo materias. Y para ese archivo vamos a tener que ir sumando las notas de las distintas materias para calcular el promedio. Y cada vez que cambie de alumno en el archivo alumno, es decir, que cambie de registro al leer, voy a tener que imprimir la salida del promedio del alumno que leí anteriormente, ¿no? Y que calculé el promedio. ¿Y cómo hacemos esto? A simple vista parece fácil, es cruzar la información de un archivo con el otro a través del campo DNI, que es el campo en común que tienen, pero para hacerlo sincrónicamente y que no se pierda información, vamos a tener que utilizar el procesamiento llamado apareo de archivos. Siendo el diagrama de flujo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Siguiendo este esquema o este diagrama, vemos que lo primero que hacemos es preguntar si el archivo alumno llegó al final. Si no llegó al final o no está vacío en este caso, lo que vamos a hacer es leer el primer registro. Una vez que leemos el primer registro, preguntamos si el archivo materias está vacío o llegó al final. Si no, esto no ocurre, leemos el registro de materia y después comparamos el DNI del alumno con el DNI de la materia, ¿no? Del archivo que está en materia. Si ambos DNI concuerdan, significa que estamos hablando del mismo alumno, entonces vamos a sumar la nota y vamos a acumular esa nota. También vamos a contarlo, ¿por qué? Porque vamos a contar la cantidad de materias que tiene ese alumno con nota. Y ahí volvemos al punto 1, que
volvemos a preguntar si materia llegamos al final del archivo o no. Como no llegamos al final, seguimos, leemos el próximo registro y preguntamos si alumno DNI o el DNI del alumno que leímos cuando entramos en el proceso es igual al nuevo registro de materia con su DNI. Si estos siguen siendo iguales, volvemos a acumular y contamos una materia más. Y así repetimos el proceso hasta que el alumno o el DNI del alumno que leímos al principio sea distinto al DNI que estamos leyendo en el registro de la materia. Cuando esto sucede significa que terminamos de tener registros en materias para ese alumno. Como esto llega a su fin, lo que hacemos es termina el archivo y vamos al punto 2. Ahí calculamos el promedio, el promedio lo calculamos de la sumatoria de las notas, lo dividimos por la cantidad de materias y imprimimos los resultados. Una vez que hacemos eso, volvemos al punto 3, donde pasamos a leer el próximo registro del archivo alumno en este caso. Y repetimos el proceso para el siguiente registro de alumno con todo el archivo materia, recorriendo todo el archivo materia para verificar todas las notas que tiene este alumno. Y así repetimos el proceso hasta que terminamos de recorrer todo el archivo alumno. Nótese que por cada registro de alumno vamos a recorrer todo el archivo materia. De esta forma vamos a buscar todos los alumnos que estén con el DNI, la materia y la nota en el archivo materias. ¿Sí? Esto quiere decir que recorro todo el archivo materia por cada alumno y al recorrer todo el archivo materia no importa si está ordenado este archivo. Pero bien, si nosotros a priori definimos que el archivo tiene que estar ordenado, podemos hacerle una modificación al algoritmo, a este diagrama de flujo. ¿Para qué? Para no recorrer todo el archivo, sino tener en cuenta que cuando cambia de alumno o cuando el DNI del alumno en materia es más grande que el DNI del alumno en el archivo alumno, significa que no vamos a tener otro alumno. Entonces ahí podemos cortar la lectura del archivo materia y hacer más corto el proceso. Muy bien, ¿cómo nos quedaría el diagrama de flujo mejorado? Bueno, fíjense que acá agregamos un corte de control más, donde preguntamos, después de verificar que el DNI del alumno es igual al DNI materia, preguntamos si el DNI del archivo materia es mayor a el DNI del archivo alumno. Si esto sucede, si esto es verdadero, salimos por el punto 2. O sea, calculamos el promedio, imprimimos los resultados y nos vamos y cerramos, digamos, el bucle de materia. Cerramos el archivo materia y pasamos a leer un registro nuevo de alumnos. ¿Por qué? Porque si el DNI de materia es mayor al de alumnos, significa que no vamos a tener otro archivo, otro registro más de este alumno en el archivo materia, ¿sí? Entonces, de esta forma acotamos el recorrido en materia y mejoramos el diagrama de flujo, evitándonos recorrer todo el archivo materia, ya que encontramos todas las coincidencias y como está ordenado no vamos a encontrar más coincidencias cuando se dé esta condición. De esta forma mejoramos el diagrama de flujo anterior. Muy bien, esto lo podemos trasladar a un ejemplo práctico, para el cual vamos a utilizar estos mismos archivos, ¿sí? Estos mismos datos con estos dos archivos, el archivo alumno y el archivo materia con estos datos. Los invito ahora a ver el ejemplo práctico en C#.
Muy bien, ya en nuestro IDE, en nuestro entorno de programación de visualstudio.net, puntualmente en C#, creé un proyecto de escritorio, ¿sí? De formulario, un formulario de escritorio, en donde dentro del formulario vamos a tener dos botones, uno que es calcular promedio y el otro que es salir, y un listbox donde vamos a estar imprimiendo el promedio de cada alumno, ¿sí? Con su DNI, su nombre y apellido. Muy bien, para eso vamos a programar el botón calcular promedio o calcula promedio. Hacemos doble clic en el mismo. Recuerden que como vamos a estar trabajando con archivo, tenemos que instanciar la librería using.io de output, para utilizar las clases necesarias y las funciones necesarias para lo que es el manejo de archivos. Muy bien, ya acá dentro de el botón de calcular promedio, lo que voy a hacer es un string reader, perdón, un file string, de archivo alumnos. ¿Para qué? Para abrir o para crear un objeto de tipo archivo, y en este objeto de tipo archivo le voy a pasar como parámetro el path donde tenemos el archivo. Muy bien, acá tenemos el path, copio y pego el path, le tengo que cambiar las barras, recuerden que son barras invertidas acá. Voy a achicar esto, así pueden ver toda la línea de código. Y acá voy a poner el nombre del archivo, en este caso es alumnos.txt. ¿Sí? Y un file mode, porque lo voy a abrir de qué tipo, de manera open, ¿sí? Bien, acá voy a crear un string reader porque vamos a leerlo, ¿no? Le voy a poner lector alumnos, que va a ser un nuevo string reader para lo que es el archivo alumnos. De esta forma ya tenemos creado el objeto archivo donde vamos a abrir el archivo, lo vamos a poder leer. Como recuerdan ustedes, en el diagrama de flujo nosotros lo que controlamos era que el archivo no llegara al final. Entonces para eso vamos a hacer un bucle repetitivo y vamos a preguntar si lector alumnos.pic, ¿sí? Es mayor a -1. Esto significa que esta condición dice si llegó al final del archivo. Mientras no llegue al final del archivo, que se repita acá lo que vamos a escribir. Y ahora lo que tenemos que escribir es leer el registro, y eso lo tenemos que guardar en una variable. Esa variable estoy creando es de tipo string, y lo voy a llamar reg alumno, ¿sí? Y ahí en reg alumno vamos a poner lo que lo que recuperemos de lector alumnos.readline, ¿sí? Lo que vamos a leer en la línea. Y esto lo tenemos que splitear, ¿sí? Para eso voy a crear un vector string, vector alumno, ¿sí? Que es igual a new
string y lo creamos así el vector. Bien, y dentro de este vector, vector alumno va a ser igual al registro de alumno.split. Lo voy a splitear, es decir, lo voy a dividir por los puntos y coma, ¿sí? Para que en cada campo del vector me quede cada uno de los campitos de la línea que leí. En este caso me va a quedar en el 0 el DNI, en el 1 el nombre y en el 2 el apellido. Bien, con esto ya tenemos la lectura de el archivo alumno. Recuerden que cuando trabajamos con archivo tenemos que seguir 3 pasos: abrir el archivo, trabajarlo y cerrarlo. Para no olvidarnos, voy a empezar a cerrar los objetos. Voy a poner lector alumnos.close y archivo alumnos.close fuera del ciclo repetitivo while, para no tener problemas, ¿sí? Y no olvidarnos. Bien, ahora, seguido a esto, tenemos que empezar a trabajar con el segundo archivo. Entonces voy a abrir un file stream para el archivo materias, donde vamos a recuperar los valores de las notas de las materias. New file stream, y acá la dirección es la misma, o el path es lo mismo, solo que cambia el nombre del archivo. Entonces copio todo igual y el nombre del archivo se llama materias.txt. Bien, y voy a crear una string reader, porque también voy a leer, y lo voy a llamar lector materia, hago la new string reader, y este va a ser archivo materias. Perfecto. Lo mismo que en el caso anterior, lo que voy a hacer es un while para preguntar si lector de materias.pick es mayor a menos 1. Mientras se cumpla esto, que se repita. Si no se cumple esto es porque llegué al final del archivo, ¿sí? ¿Y qué se va a repetir? Bueno, acá tenemos que leer materias. Para eso voy a crear otro string que se llama reg materia, que acá voy a guardar el registro de la materia que voy a leer. Reg materia va a ser igual a lector materia.readline, ¿sí? Y como hicimos en el caso anterior, voy a tener que splitearlo. Perdón, acá no es. Voy a tener que splitearlo. Entonces voy a crear otro vector que le voy a poner vector materia. Y este vector materia va a ser igual a el registro de materia.split. Voy a dividir por qué campo, por el punto y coma, ¿sí? Por el separador que usamos en el archivo. Bien, de esta forma tenemos todo. Lo que tenemos que hacer ahora es nuestro corte de control para ver si el DNI del alumno, el DNI está en vector alumnos sub 0, ¿sí? En la posición 0 del vector, es igual a vector materia también en la posición 0. Si esto es correcto, significa que tanto en el vector alumno como en el vector materia
tenemos el mismo DNI. Si tenemos el mismo DNI, lo que tenemos que hacer es incrementar un contador. Entonces acá vamos a crear un contador. Le voy a poner y vamos a acumular. Vamos a crear dos variables de tipo float. Y voy a poner cantidad igual a 0. Y otro float que sea suma notas, que es igual a 0. También me va a hacer falta un float para el promedio, ¿no? Para el promedio, que también va a ser igual a 0. Bien, ahí tenemos los tres que vamos a usar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cantidad, incrementarlo en 1. Bien. Después, suma notas va a ser igual a suma notas más la nota que tengamos en el vector materia. Y eso va a estar dado en la posición vector materia. En la 0 tenemos el DNI, en el 1 la materia, en el 2 la nota. Entonces va a ser vector materia subíndice 2. ¿Sí? Fíjense que me da un error en conversión de tipo, porque en vector materia la nota está como string, entonces la tenemos que pasar a flotante. Para eso vamos a hacer float.parse y ahí la convertimos en flotante. Bien, perfecto. Hasta ahí venimos muy bien. Bueno, ¿qué pasa si no son iguales? O ¿qué tendríamos que hacer después con la versión mejorada de el diagrama de flujo con apareo de archivo? Bueno, tendríamos que preguntar si el vector materia para el DNI, ¿sí?, es mayor al vector alumnos sub 0 para el DNI, ¿sí? Si esto es así, debería terminar. Me da error, ¿por qué? Porque estoy comparando como si fueran números, ¿no? Entonces acá tengo que hacer una conversión. Voy a hacer un convert punto entero, lo voy a transformar a entero al número de documento, y acá también convert.int 32 el número de DNI. Perfecto, ahora sí me compara. Bien, y acá vamos a usar una bandera de tipo booleana, la voy a llamar band y va a ser false. La voy a setear como falso. Entonces le voy a poner band de bandera. ¿Qué pasa? Si el DNI de materia es mayor al DNI de alumno, significa que no voy a encontrar otro alumno más en el archivo. Entonces no es necesario recorrerlo todo. Y acá a band le voy a poner true. Al ponerle true, cuando vuelvo a recorrer el siguiente registro de materia, lo que voy a hacer acá es agregarle una condición y bandera sea igual a falso. O sea, mientras se den estas dos condiciones, va a buscar un registro o va a leer un registro. Si alguna de estas dos condiciones no se cumplan, es decir, si llega al fin del archivo o se dio la situación de que el DNI en materia ya pasó a ser mayor al DNI de alumno, es porque no voy a encontrar otro alumno, no vale la pena recorrerlo, entonces salimos del bucle, ¿sí? De esta forma aplicamos la mejor manera de leer el archivo, ¿sí? Bien, cuando salimos del bucle, ¿qué tenemos que hacer con los archivos? Siempre que abrimos archivos, los trabajamos, después los tenemos que cerrar. Saliendo del bucle, voy a utilizar el lector materias.close, lo voy a cerrar, y archivo
materias.close. También voy a cerrar el objeto. Bien, y ahora lo que me quedaría es calcular el promedio. Promedio, porque ya recorrí todo el archivo materia para ese alumno, entonces ya tengo todo acumulado. Y promedio va a ser igual a ¿qué? Promedio va a ser igual a la suma de notas dividido la cantidad, ¿sí? Así se calcula el promedio. Y ese promedio lo vamos a agregar en nuestro listbox, que yo lo llamé lst promedio.items.add. Voy a agregar y voy a poner DNI, dos puntos, y ahí vamos a poner el DNI, que está en vector alumnos sub 0, más, vamos a poner el nombre y apellido. Voy a poner vector alumnos 2 sub 2 y sub 3 son los dos. Vamos a ponerle un espacio, así queda más prolijo. Y acá vector sub 3 para el apellido. Y vamos a agregar un más y vamos a poner promedio, dos puntos, y acá vamos a agregar el promedio que ya lo tenemos calculado. Bien, de esta forma agregamos en el listbox la impresión del promedio para ese alumno. Y ahora lo que tenemos que hacer es promedio igualarlo a 0 para dejarlo listo para el próximo. Suma notas también tenemos que llevar a 0 para que no siga acumulando sobre un alumno anterior, y cantidad también llevarlo a 0, ¿sí? Y por último, la bandera band igual a falso, ¿sí? De esta forma seteamos todos como para que volvamos a leer un registro nuevo del archivo alumno y hagamos todo el proceso nuevamente, leyendo todo el archivo materias, calculando para cada registro que leemos de materia, compararlo con el DNI, y si son iguales, acumularlos, contarlos, para cuando lleguemos al final del archivo o bien cambiemos de DNI dentro de materia, podamos salir del primer bucle o del bucle de materia, calcular el promedio y volver a imprimirlo, y así repetirlo hasta que lleguemos al final del archivo alumnos, ¿sí? Y no tengamos más. Bien, creo que con esto estaríamos. Vamos a probarlo. Le voy a quitar los espacios, así me queda más compacto el código y prolijo. Ustedes le pueden agregar los comentarios que les parezcan oportunos para poder guiarse de mejor manera. Bueno, creo que ahí estaría todo. Vamos a hacer una ejecución y verificar el mismo. Muy bien, acá tenemos el formulario. Vamos a calcular promedios y acá me da un error. A ver qué me dice este error. Índice fuera los límites de la matriz. Porque acá alumnos es, me equivoqué, es alumnos tiene 0 para el DNI, 1 para el nombre y 2 para el apellido. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar. Calculamos y ahora sí, me figura. Tenemos a Valeria Bertrán con el promedio 7.25, Carolina Contreras con el promedio 6.6 periódico, a Ricardo García con el promedio 6.4 y a Lorena López con el promedio 6. Tenemos los 4 alumnos que figuran en los archivos. Vayamos a verificar los archivos. Acá tenemos el archivo de alumnos.
Tenemos los 4 alumnos, están bien sus DNI. Vamos a ver el archivo materia. Acá tenemos el archivo materia con cada uno de los DNI y el promedio. Ustedes pueden hacer el cálculo para verificar cuál es el promedio. Vamos a tomar el último, que es Lorena López, el más fácil. Y vamos a decir 8 más 5, 13, más 5, 18, más 6, 24, dividido 4 me da 6. Perfecto. El promedio funciona perfecto. No tenemos problema. Leemos los dos archivos, hacemos el apareo de los mismos y obtenemos la información necesaria para imprimirla. De esta forma, repasando un poquito nuestro código, recuerden que tenemos dos estructuras repetitivas de tipo while, donde las utilizamos para leer cada uno de los registros de uno y otro archivo, ¿sí? Por cada registro de alumno vamos a leer todos los registros necesarios del archivo materia para buscar las coincidencias por DNI y en base a eso sumar las notas, contar la cantidad de materia y al final calcular el promedio. Esto lo hacemos por cada registro de alumno. De esta forma abordamos la técnica de procesamiento por apareo de archivos con dos archivos basándonos en el DNI como campo común. Espero que sea de utilidad, se haya entendido. Les pido que por favor repasen el código, lo escriban, lo prueben e inclusive lo pueden debuguear marcando acá al costadito distintas partes del código para ver cómo van tomando valores las distintas variables a lo largo del proceso de ejecución, ¿no? De esta forma les va a resultar más fácil ver cómo van cambiando los valores tanto de las matrices o de las variables que vamos usando en la medida que vamos leyendo los registros de los distintos archivos que trabajamos. Muy bien, esto sería todo por este video de apareo de archivos. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.